¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este programa que desarrollamos entre la Facultad de Química de la UNAM y Un Minuto un Libro para desarrollar nuestros contenidos acerca de la historia de la ciencia. Y como bien hemos trabajado de manera cronológica, hoy vamos a hacer una pausa en esta serie para, dentro del mismo trabajo de la historia de la ciencia, hacer un reconocimiento a todas aquellas mujeres que en el marco del Día Internacional de la Mujer fueron olvidadas, fueron ignoradas, fueron maltratadas, fueron simplemente subestimadas y borradas de la historia de la ciencia. Y muchos de estos casos se dieron, obviamente, pues por los asuntos del patriarcado, del machismo, que impera en la ciencia, que es un problema, y que en la academia impera, que es un problema que a veces se quiere invisibilizar, pero dentro de la academia hay muchísimo machismo y bastantes trabas para mujeres investigadoras en la ciencia que, como hemos visto en algunas ocasiones, pues no se visibilizan pues por miedo, temor, pérdida, cuestión de pérdida de trabajo, en fin, influyentismo. Pero bueno, nosotros queremos tocar este tema porque pues es importante hacer un reconocimiento que a estas mujeres que la mayoría de sus conocimientos tienen un impacto directamente en nuestras vidas actualmente y muchas de ellas fueron precursoras a su vez de otras científicas que dieron pie a innovaciones, conocimientos y fueron grandes maestras, fueron innovadoras en sus diferentes áreas y pudieron obviamente ir aportando conocimiento, pues del cual ahora nos beneficiamos. Entonces, vamos a ver y una recomendación adicional para poder continuar un poco la exploración de este tema es esta serie que se llama Lecciones de Química, por cierto, que está en plataformas de streaming y que habla acerca de esta cuestión de una mujer, de una genetista que es bloqueada por sus colegas hombres en finales de los años 50 y de que vemos directamente cómo la academia tiene esas actitudes misóginas que, bueno, las seguimos viendo hasta la actualidad. Pues vamos a echarle un ojo y espero nos sigan la próxima semana. Ya saben, cualquier comentario, cualquier cosa, pues nos pueden escribir aquí o se pueden suscribir a nuestro canal, ya sea aquí de la facultad o directamente a La Letra Absuelta allá en YouTube. Vamos con esto, de acá todavía en nuestra estancia en París, todavía nos falta un poco más, pero vamos para allá y muchísimas gracias. Y para que este tema sea muchísimo más relevante, bueno, pues nosotros elegimos de una lista. Ya vemos que siempre las listas son incompletas, siempre las listas, siempre nos quedan a deber algo. Decidimos hacer un recuento de cómo las mujeres se han desarrollado en este mundo de la ciencia, entendiéndola por ella como todos estos campos disciplinarios, como la física, la química, la biología, ¿no? Las ciencias duras, sin olvidar también, por ejemplo, las disciplinas sociales, como son la historia, la sociología, todo ello. Entonces decidimos abordar este tema con una serie de pequeñas reseñas biográficas de científicas que revolucionaron y fueron a contracorriente en su momento para poder desarrollarse en el campo, sus propios campos disciplinarios, y también hacer una revisión de algunas científicas mexicanas también muy relevantes. Pues siempre haciendo la aclaración que como es una lista, pues siempre, ya sabemos, las listas nos van a hacer falta, van a estar muchas de esas personas, van a faltar muchísimas más, pero es solamente un asunto simbólico, relevante, de poner en relieve este asunto. Entonces, pues comenzamos, ¿no? Y revisando el papel de las mujeres en la ciencia, nos damos cuenta de entrada, ¿no? Que siempre han estado en todas las ciencias y en todos los niveles, pero no las vemos. ¿Y por qué no? Porque finalmente la historia se ha encargado de esconderla. Han vivido, y muchas de ellas todavía viven, a la sombra de sus colegas hombres, relegadas por las élites intelectuales de cada época.
y obviamente hemos llegado a un momento donde deben de ocupar su lugar, donde deben de salir y deben, en este caso, resaltar. En este caso, lo que nosotros estuvimos revisando es por qué esta invisibilización, por qué tan pocas, siempre que hacemos referencia a las mujeres en la ciencia, siempre tenemos tan pocas referencias. Y nos damos cuenta que solo un 28% de los investigadores del mundo son mujeres. Este aplastante desalentador dato se suma a la lista de desigualdades de género existentes en el mundo, en todos los campos. Y buena parte de ese motivo, cuando lo revisamos y preguntamos, de esta desigualdad tiene muchos orígenes en la educación y valores que transmitimos a los desde más pequeños, desde la infancia, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Siempre tenemos este concepto del científico como el hombre, esta imagen de Einstein con los pelos parados y la bata y todo, y casi siempre todas las representaciones cinematográficas, de animación, literarias y todo, casi siempre vemos este aspecto de los hombres como los grandes científicos, los grandes ahí, las grandes mentes brillantes, y casi las mujeres las vemos totalmente no representadas, invisibles, ¿no? Entonces, haciendo la numeralia más completa, pues obviamente sí nos damos cuenta que esto es una desigualdad que no nada más está en el aspecto de México, es un aspecto que alcanza al mundo, incluso los países más desarrollados, los países en este caso como Estados Unidos, Japón, Europa, también tienen esta desigualdad. Entonces, por ejemplo, tomando algunas cifras de la UNESCO, nosotros nos podemos dar cuenta que solamente 20, por ejemplo, en Holanda, solamente 24 de las mujeres son investigadoras, en Francia un 26, en Alemania un 28, en Estados Unidos tienen un 29, en otros países, por ejemplo, solamente tienen el 11, como es Corea o es Japón. Entonces, obviamente son cifras muy bajas. Y, por ejemplo, para el caso de los químicos, solamente 35% de los químicos en el mundo son mujeres, ¿no? Y solamente un 11% en caso de físicos y astrónomos, es decir, son cifras muy bajas. Y hay algunas disciplinas que tienen un mayor, están mejor favorecidas, como la psicología, donde hay casi un 51% de mujeres en este caso. Digamos, es uno de esos casos pocos que se ven, ¿no? Que se ve poco. Entonces, una de las conclusiones a las cuales se llega o se ha pensado para que haya esta desigualdad, aparte de la educación, es que esta invisibilización de mujeres como referentes en sus campos también se ha creado por la expansión de estereotipos equivocados y sesgados, por ejemplo, en la actualidad en las redes sociales, ¿no? Donde vemos esta repetición de las mujeres con unos estereotipos más como de estar en otros campos, menos en la ciencia, sino en la moda, en la música, ¿no? Como influencer y todo, pero no como científicos, es decir, eh, también nos damos cuenta que hay una falta de nombres de mujeres en los libros de texto, ¿no? O cuando nosotros, incluso cosas tan sencillas como los juguetes, ¿no? Que tenemos los juguetes y la representación de estos son más masculinos, o tenemos muy diversificados las cocinas y las muñecas son para los niños y los juegos de química son para las niñas, perdón, y los juegos de química son para los niños. Entonces todo esto va provocando que la presencia femenina siempre sea escasa y que incluso se esté reduciendo en la actualidad en las carreras científicas. Entonces,
Obviamente sí, ahí hay una raíz, tenemos que empezar a lidiar con esto, a ver el motivo, el origen y sobre todo ir haciendo las correcciones a través de las generaciones, a través del tiempo, ¿no? Crear nuevos arquetipos, en este caso, darle promoción. Veía hace algunos meses, por ejemplo, de chicas que ganaban medallas en los concursos de tanto de matemáticas, de ciencias y todo, y eran poco conocidas y se promovía, ¿no? Que fueran virales sus triunfos, pero tenían poco eco, ¿no? Prácticamente tenemos una sociedad llena de influencers, de TikToks y todo este asunto, pero pocos, en este caso, personajes o influencers que tengan un verdadero nivel, en este caso, tanto en la ciencia como en las humanidades, en las artes. Entonces, bueno, esta desigualdad pues hay que irla viendo, pero sobre todo denunciarla y quitar esta invisibilización, ¿no? De las mujeres en la ciencia. Entonces, si nosotros hacemos una revisión también en todas las ciencias, nos damos cuenta que las mujeres han contribuido notablemente a la ciencia desde sus inicios, ¿no? Un estudio fuerte, en este caso más extenso, un estudio histórico, crítico y sociológico, nos puede dar, en este caso, algunos elementos muchísimo más claros sobre este papel. Obviamente aquí no es la intención, pues porque tendremos que hacer toda una serie de ello, ¿no? Entonces solamente vamos a hacer un pequeño recuento histórico, en este caso, de cómo las mujeres fueron interviniendo, cómo han dejado su huella en la ciencia y que muchas de las cosas que hoy usamos, que tenemos, logros que atribuidos a hombres, como los viajes a la luna, ¿no? En este caso, la física cuántica, cuestiones de medicamentos, descubrimientos, en fin, muchos han sido por mujeres, pero curiosamente se les ha atribuido a los hombres o a sus compañeros hombres, en este caso, se les ha atribuido los inventos, los descubrimientos, las creaciones, las investigaciones. Entonces, obviamente, pues vamos a ir abriendo con algunos casos en particular. Entonces nosotros, por ejemplo, empezamos con la medicina, que podríamos decir que es como uno de los grandes inicios en el campo de la ciencia por los elementos que va a tener, los elementos de herbolaria, de combinación, de descubrimiento, en este caso de lo que eran los medicamentos pues muy primitivos, ¿no? Que se podían hacer hasta con aceites, ¿no? Animales, hierbas y todo ese asunto. Pero quienes promovían ello finalmente eran las mujeres. Y encontramos en todas las civilizaciones antiguas, en este caso, cuando hacemos revisión de la filosofía natural, que así se le conocía, por ejemplo, al campo disciplinario o al campo de las ciencias, en Grecia, en Egipto, en Mesopotamia, pues las mujeres tenían un papel relevante en esta disciplina, ¿no? Sobre todo en la medicina. Y también en la Edad Media, en los siglos I, II, III, en este caso en nuestra era, también contribuyeron en esta protociencia que es la alquimia, ¿no? Y un lugar donde tuvieron las mujeres un espacio para poder, en este caso, investigar, hacer, experimentar, pues fueron curiosamente los conventos. Entonces ahí, contrario a esta idea que pensamos de los conventos como claustros únicamente dedicados a la religión, bueno, tenemos algunas evidencias de claustros que fueron importantes lugares para la educación femenina y algunas de estas instituciones proporcionaron oportunidades para que las mujeres fueran parte o contribuir a las investigaciones. Y va a ser hasta el siglo XI cuando se fundan las primeras universidades y que nos damos cuenta que las mujeres son excluidas de este primer momento, ¿no? De este primer momento fundacional de las universidades. ¿Por qué? Pues porque pues, no había una visión
o una contribución. Por ejemplo, si pensamos en las grandes contribuciones antiguas como Hepatía, ¿no? Que tiene esta visión de las matemáticas desde el siglo III en este caso, y que fueron quemados, sus conocimientos fueron ocultados hasta que descubiertos muy tardíamente. Entonces nos íbamos dando cuenta que, pues sí, no había un acceso fácil hacia las mujeres y también en el mismo arte o en otros campos, ¿no? Entonces vamos a tener que llegar hasta el siglo XVIII, ¿no? Cuando la primera mujer, en este caso Laura Bassi, va a ser la primera mujer graduada en una universidad. Entonces estamos llegando hasta el siglo XVIII cuando tenemos a una mujer prácticamente en una universidad y graduada de ella. Y obviamente en esta época también, en el siglo XVI, XVII, XVIII, pues los roles de género estaban muy definidos y aún así las mujeres experimentaron un gran avance que estaba en un campo subterráneo, pero que obviamente pues fue saliendo poco a poco, se fue desarrollando. Digamos que en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, fue cuando todos estos conocimientos empezaron a tener la relevancia, que se empezaron a dar a conocer, ¿no? Quitando el mito de sus compañeros hombres, que en realidad se les atribuían los descubrimientos, conocimientos, cuando en realidad eran mujeres, ¿no? Las que estaban atrás de. Entonces, en el siglo XIX, por ejemplo, las mujeres seguían excluidas de la educación científica formal, pero empezaron a admitirse en las sociedades educativas de menor nivel. Ya posteriormente, en el siglo XX, el aumento de las mujeres que estudiaban en las universidades proporcionó trabajos remunerados para ellas mismas, que las mujeres que se quisieran dedicar a la ciencia, y oportunidad para educarse. Entonces, sí vimos ahí ya un avance en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, ¿no? Donde ya empezamos a ver otro tipo de imagen, otro tipo de personalidades. En este caso, vamos a hacer una revisión de las mujeres científicas. Les repito, las listas siempre son injustas, nunca pueden abarcar todo lo que requerimos, pero es una muestra representativa de que nos da la importancia, en este caso, que han tenido las mujeres, ¿no? En la ciencia. Entonces, pues sí, es una lista solamente representativa. Entonces, nosotros comenzamos con Mary Anning. Mary Anning fue la primera paleontóloga reconocida como tal. Ella se le conoce como fue la primera que descubrió un fósil de un dinosaurio completo, ¿no? En su tierra, ¿no? En Lemmy Reyes, en Inglaterra, donde ella vivía. Entonces ella fue una paleontóloga, fue una coleccionista y comerciante de fósiles, ¿no? Y fue muy reconocida en todo el mundo por sus hallazgos en los lechos marinos del periodo Jurásico, ¿no? Entonces, si nosotros nos referimos cuando vemos Jurassic Park y vemos a estos hombres haciendo los descubrimientos, pues no, en realidad fue una mujer la que le dio las bases para esta cuestión de los descubrimientos de los dinosaurios. Luego tenemos, no, a Ada Lovelace. Ella es muy importante. Ella fue hija del poeta Lord Byron, de este poeta romántico, y de Annabella Milkirk. Y ella venía de una familia adinerada. En realidad no lo que hacía, lo hacía prácticamente por el amor al conocimiento, a la ciencia. Y ella fue una matemática muy renombrada, bastante profunda en sus conocimientos. Fue una de las iniciadoras de la informática, también fue escritora, y ella hizo o desarrolló lo que nosotros podríamos llamar un software, ¿no? El primer software para una máquina de contabilidad que se llamaba, en este caso, la máquina analítica, ¿no? Entonces, digamos que ya dio las bases de la programación para esta máquina. Entonces, cuando nosotros usamos una calculadora en nuestro celular o revisamos nuestras computadoras, como en este momento, pues obviamente hay que pensar en Ada Lovelace como una de las precursoras para poder hacer esto. Tenemos a Elizabeth, ¿no? Blackwell,
Ella fue una médica británica. ¿Cuál es la importancia de ella? Que ella rompiendo todos los estereotipos de su época, de la situación incluso de la época victoriana, ella fue la primera mujer médico en los Estados Unidos, la primera mujer graduada, en este caso como médico en Estados Unidos, y fue la primera mujer en tener su registro médico en el Consejo Médico General de los Estados Unidos. Es decir, ella incluso tuvo que salir de su país, donde no le permitían hacer lo que deseaba, y llegar a Estados Unidos, romper barreras y graduarse en este caso, en este campo de la medicina. Entonces ella también le debemos y dar este gran paso porque le abrió la puerta a muchísimas, digamos, muchísimas mujeres más que se querían dedicar a la medicina. Es indudable, por ejemplo, no podemos dejar de pensar también en Marie Curie, ¿no? Que desde muy chicos la analizamos, la vemos cuando somos niños en la escuela, pero pocos entendemos la relevancia que tuvieron sus descubrimientos. Entonces, sí, ella era polaca, nacionalizada francesa, y ella le dedicó toda su vida a la ciencia, ¿no? E incluso le valieron 2 premios Nobel, uno en 2 campos disciplinarios, uno en física en 1903, ahí junto con su marido, Pierre Curie, y después en 1911 con el de química, ahí sí fue en solitario. Entonces este es uno de esos logros que poca gente se da cuenta, ¿no? Que es la única persona que ha logrado tener 2 premios Nobel, en este caso en 2 campos disciplinarios diferentes, ¿no? Y rompiendo también los estereotipos del género, siendo mujer. Y entonces a ella le conocemos por sus estudios, sobre todo de la radioactividad, es decir, la manipulación del radio a través, en este caso, de los neutrones para volver, desintegrarlo y que se vuelva un elemento activo, ¿no? De ahí viene la palabra radioactividad. Luego tenemos a Liz Meitner. Ella es austriaca, se mudó a Inglaterra. Ella es física. Entonces, ella hizo un descubrimiento a partir de los estudios de Marie Curie, que investigó la radioactividad y la física nuclear. Ella fue la que descubrió el concepto de fisión nuclear, es decir, la división de los núcleos del átomo. Entonces, a ella le debemos, por ejemplo, que después estos científicos como Fermi, Einstein y todo, lograron desarrollar sus teorías y lograron desarrollar sus estudios sobre la relatividad y el desarrollo posterior de la bomba atómica a través de la fisión nuclear, ¿no? De la liberación de energía a raíz de la división del núcleo del átomo. Entonces, ella no le dieron el premio Nobel, curiosamente se lo dieron a su colaborador Otto Hahn, ¿no? Pensando que él había hecho los descubrimientos porque se dudaba que ella lo pudiera haber hecho. Entonces es una de estas puñaladas de la ciencia que dio, ¿no? Que no haberle dado el Nobel a ella. Luego tenemos a Cecilia Payne-Gaposchkin, ¿no? Ella es astrónoma y astrofísica, ella es angloamericana, y en 1925, en su tesis de doctorado, propuso una idea que para ese momento parecía totalmente ajena y hasta un poco absurda, que era que las estrellas estaban compuestas principalmente de hidrógeno. En este caso, cuando se empezó a estudiar, cuando lo empezaron a ver, cuando vieron la fundamentación de la tesis, cuando empezaron a revisar y a darse cuenta con la física experimental de que finalmente tenía una certeza que su teoría estaba muy bien muy sólida, muy fija, muy firme, entonces obviamente se consideró incluso esta tesis doctoral como la tesis mejor escrita de la historia, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, ella genera, también rompió en su momento con un poco la burla, un poco el escepticismo, se mantuvo en su punto y logró ponernos en un punto que ahora, pues, todos lo sabemos, ¿no? Rosalind Franklin, en este caso, a ella la conocemos, ella es química, seguramente ustedes en la facultad la ubiquen muy bien, ella es
es parte de los estudios de los cristales y se le conoce como cristalógrafa, ¿no? Estos estudios muy importantes, hizo estudios sobre la difracción en los rayos X y sobre todo en la manipulación de grafitos y piedras y cristales y la formación. Entonces ella también es una de las grandes impulsoras del siglo XX, en este caso de la segunda mitad del siglo XX, que también dejó su huella, sobre todo en la parte de química. Luego tenemos a Francois Barre Sinusoy, ¿no? Ella ganó el premio Nobel de Medicina no hace mucho, en el 2008, y ella encabeza la Sociedad Internacional de SIDA. Bueno, lo encabezaba hace algunos años, lo dejó hace 6 años, pero ¿por qué es importante esta bioquímica francesa? Pues bueno, porque ella fue parte del equipo que descubrió el virus del VIH, ¿no? En este caso, del SIDA. Entonces lo logró aislar, lo logró estudiar y a partir de los estudios que todavía hace, ¿no? Es que se están desarrollando las vacunas contra esta terrible enfermedad. Entonces, obviamente, pues sí, ella es una de estas científicas a las cuales le debemos un gran avance de la ciencia y en este desarrollo de vacunas y medicamentos. Y alguien que no podíamos dejar pasar es esta cosmonauta rusa, ¿no? Valentina Tereskova, que fue la primera mujer en ir al espacio. Ella fue seleccionada entre más de 400 aspirantes y ella piloteó la nave, en este caso rusa, la Vostok 6, en 1963, que logró orbitar la Tierra y regresar. Entonces, este fue como uno de los logros importantes en la época soviética, en plena carrera espacial, donde todos soñaban llegar a la Luna, ¿no? Y entonces ella se convirtió en la primera mujer en estar en el espacio y ella actualmente vive, ¿no? Actualmente tiene un libro de memoria sobre cómo lo consiguió a pesar de este país comunista que a las mujeres sí bueno, las relegaba en ciertos campos. Bueno, ella logró imponerse, ¿no? Bueno, luego tenemos a Jocelyn Bell, ¿no? Ella es uno de los grandes logros para la ciencia y sobre todo para los grandes aficionados de la astrofísica, es que ella descubre lo que se van a conocer como los pulsares en 1967. Entonces ella fue una gran colega, participó en algunos estudios con Carl Sagan, ¿no? Desarrollaron algunas cosas juntos, hizo mucha divulgación de la ciencia y ella, en este caso, con la detección de los pulsares, estas radiofuentes de energía, pudo contrastar la teoría de la evolución estelar que estaban en boga, ¿no? Entonces ahora conocemos a través de sus estudios, junto con todo este bagaje de conocimientos, bueno, lo que es el Big Bang, ¿no? Este desarrollo de teoría, la teoría de cuerdas, ¿no? La teoría de los multiversos, no se podían entender sin los estudios de Jocelyn Bell. Y hablando de los viajes a la Luna, pues sí, no podíamos pensar en cómo llegaron los hombres a la Luna sin estas tres mujeres, ¿no? Katherine Johnson, Dorothy Bonham y Mary Jackson. Ellos desarrollaron los cálculos que permitieron aterrizar a las naves Apolo en la Luna. Sin ellas, incluso hay toda una película donde tratan su historia, cómo tenían tres elementos muy importantes en la época, en los 60 en Estados Unidos. Eran mujeres afroamericanas y en este caso venían de guetos. Y obviamente, pues al acceder, entrar a la NASA, donde si ustedes ven la película que se desarrolla, bueno, casi enclaustradas, ahí abandonadas en un cuartito, ¿no? Haciendo cálculos con lápices y ni siquiera tenían algo para poder, una máquina de escribir, nada, ¿no? Tenían que conseguir todo de fuera. Entonces, a pesar de todos esos elementos, lograron esos cálculos y ahora son reconocidas, muy importante, en la NASA tienen un lugar muy preponderante como el trabajo de estas mujeres. Sin este trabajo de ellas no se hubiera podido lograr estos alunizajes. Y luego
En México, pues también tenemos grandes representantes, o sea, no podemos olvidar, por ejemplo, cuando uno va por los campos de CEU o va a los otros campos o las universidades también privadas o en las otras universidades en los estados, uno se da cuenta que hay un gran vigor, en este caso de las mujeres en la ciencia, ¿no? No con la cantidad que deseamos, pero sí las que están obviamente con un gran desarrollo desde muy jóvenes, desde sus tesis de licenciatura, las maestrías, sus posgrados, ¿no? Sus estudios en el extranjero, en fin, han logrado desarrollar también toda una estructura muy fuerte, ¿no? Muy solidaria, muy organizativa de mujeres en la ciencia. Entonces tenemos desde estudiantes muy jóvenes, 18 años, hasta personas ya que están incluso ya fuera de la actividad diaria, pero que siguen patrocinando, siguen desarrollando, siguen divulgando. Entonces, los últimos años se ha disparado un 11% la actividad de la ciencia en las mujeres y obviamente sí, todavía tenemos un gran rezago porque todavía las mujeres no superan el 30% entre la adquisición de becas o membresías al Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Todavía está muy rezagado. Entonces, bueno, haciendo una pequeña muestra de precursoras, en este caso de la ciencia, pues tenemos aquí a Matilde Montoya, que fue la primera médica mexicana, ¿no? Que se logró graduar allá de 1887 como médica. Y tenemos a Alejandra Haidar, ¿no? Metalobos, la primera mujer graduada en física. Ella estudió en la Facultad de Ciencias en la UNAM y obviamente ella tiene una anécdota de que cuando recibe su título de física venía como licenciada en físico. Entonces ella reclamó que ella no era físico, ella era física, ¿no? Solicitó que se le corrigiera el error. No sabemos en qué terminó la historia, pero obviamente puso en relieve que había ahí un problema, ¿no? Desde cómo se mencionaba incluso a las mujeres científicas. Luego tenemos a Silvia Torres Peinberg, ¿no? Ella es astrónoma, ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora de la Universidad de California. Entonces, ella también fue presidenta de la Unión Astronómica Internacional y junto con Julieta Fierro, que es muy conocida porque es una gran divulgadora de las ciencias, astrónoma, física y divulgadora de la ciencia, ellas ambas tienen nombramientos como investigadoras titulares, pertenecen a este Sistema Nacional de Investigadores y entre ambas han desarrollado sistemas muy interesantes para poder, en este caso, tener los descubrimientos astronómicos, poderlos llevar a otros niveles, llevarlos hacia abajo, no dejarlos solamente en la nube de los doctores y todo, sino bajarlos a la gente, a los niños, a los adolescentes. Entonces, obviamente, ellas son muy interesantes porque ellas se han abierto campo ya por sí mismas, ¿no? Obviamente ellas estuvieron casadas con importantes también personajes, ¿no? De la astronomía, pero ellas superaron esto de la fama de sus esposos y obviamente ellas se abrieron y ya tienen un nombre propio, ¿no? En la ciencia. Entonces, tomando en cuenta en esto, nosotros quisimos hacer una entrevista con alguna científica mexicana que nos diera sus puntos de vista, que nos dijera cuáles son los retos, en este caso, que ha enfrentado desde su educación en el desarrollo de la ciencia, cómo ve la situación de si tenemos, si hace ciencia en el mundo y aquí en México, siendo hombre, siendo mujer, cómo se puede introducir una perspectiva de género en las nuevas generaciones de estudiantes y sobre todo saber si la pandemia, en este caso que estamos viviendo, hizo que los roles de género se endurecieran o se flexibilizaran, sobre todo en las mujeres que hacen ciencia. Entonces,
nuestra entrevista que es con la doctora Shoshana Berenson. Ella es directora de investigaciones epidemiológicas y psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Entonces, les dejamos con la entrevista, ¿no? Y regresamos para el final podernos despedir. Científica, ¿cómo ha enfrentado como mujer los retos al momento de hacer ciencia? Sí, digo, no sé más o menos como qué necesites, pero yo creo que habría como diversas etapas. Yo creo que una primera etapa fue cuando la formación como psicóloga. Yo soy psicóloga de profesión y trabajo en el Instituto Nacional de Psiquiatría y ahorita estoy en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría, que es como un área que se dedica pues a hacer investigación en este sentido. Digamos que esa es como la parte de la ciencia en la que trabajamos. Entonces, yo te podría decir que al principio de la carrera es interesante porque cuando yo hice la carrera ya hace un rato, como 20 años, pues la mayoría alumnas éramos mujeres, pero los profesores eran hombres. O sea, a pesar de que había una muestra muy grande de mujeres, pues la mayoría, los que coordinaban, los que tenían los mayores puestos y más en el área eran hombres. Entonces, esa parte era como muy interesante porque además, pues como que hace 20 y tantos años no te cuestionabas tanto, ¿no? No había como tanto conocimiento sobre estas condiciones. Entonces, de hecho, hemos comentado a algunas compañeras que seguramente, haciendo un recuento, pues hasta fuimos víctimas de acoso, pero como que no lo veías, ¿me entiendes? O sea, como que no era algo con lo que uno pudiera cuestionarse demasiado hace 20 años, ¿no? Que yo estuve en la carrera, pero sí había como un poder de los maestros y una condición medio rara, ¿no? Que a veces te decían que pues uno todavía no tenías ese conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, yo te puedo decir que en mi experiencia personal no tuve ninguna condición así grave, porque, bueno, no me tocó, no, pero sí supe de compañeras, ¿no? O sea, tuve compañeras que hasta fueron violentadas por los profesores por no querer aceptar, ¿no? Ciertas relaciones emocionales o sexuales, ¿no? Entonces, y no se decía, o sea, no era algo que tú ahora como que lo puedes hablar, pero en esa época no podías, ¿no? Entonces, sí te enfrentabas, era muy interesante que era una generación del 90%, te gusta más, yo creo 95% de mujeres, pero que recibían clase de la mayoría de hombres, ¿no? O sea, había ciertas mujeres, pero la mayoría eran hombres. Y un poco así fue como mi carrera cuando estaba en el momento de definir dónde haces tu servicio social. Yo decía en un principio, yo quiero ser clínica. Yo tengo una mamá que es psicoanalista, que rompió como con muchos tabús de mujeres. Ella nació te lo digo rapidísimo para que veas el contexto, pero ella nació en Costa Rica, en una familia judía. Se casó como te tienes que casar como judío y demás. Estaba estudiando psicología, dejó de estudiar porque se casó y demás, y después dijo, no, yo lo que quiero es seguir siendo psicóloga y demás. Se divorció y se vino a México con 2 hijos, o sea, mi hermano grande y yo, uno de 6 y uno de 4 años, súper juzgada por la comunidad judía en Costa Rica, y empezó aquí, y entonces ella en la mañana estudiaba en la facultad y en la tarde hacía trabajo administrativo también en la Facultad de Psicología de la UNAM, pues para sacar adelante Entonces realmente ella rompió con un patrón familiar, ¿no? Y yo ya traía como ese
antecedente, siguió estudiando, hizo una maestría en psicoanálisis y después siguió trabajando como psicoanalista. Entonces, digamos que yo traía como todo este antecedente, ¿no? Entonces, cuando llega a hacer mi servicio social, yo digo, pues yo quiero trabajar en el instituto, en el hospital, ¿no? En el Instituto Nacional de Psiquiatría del Hospital. Tenía un profesor que me llevaba bien con él y que estaba trabajando, había trabajado en el instituto, y entonces él me dice, pues mira, ve a ver a la que está de directora del área, digamos, la que estaba en el puesto que yo tengo ahorita, de hablar con ella y pues prueba antes de irte al hospital. Llegué con ella es una mujer pues muy conocida en la salud mental, que es la doctora María Elena Medina Mora, que de hecho ahorita está dirigiendo la Facultad de Psicología, y me dice, pues vela a ver y pues igual y algo ahí te gusta. Llego con ella y llego a un ambiente que es muy distinto, desde que yo llegué aquí al instituto, el área de investigaciones sociales, hay muchísimas mujeres, ¿no? Hay mucho más mujeres que hombres en esta área. Entonces llego a un lugar, por lo menos en esta área, como muy cordial con las mujeres, donde no hay como esta condición tan pesada de poder, ¿no? Sí dirige el instituto un hombre, un psiquiatra hombre, pero como yo, digamos que a mí me toca estar como con la doctora Medina Mora, o sea, ella es mi jefa, no tengo como ese contacto. Y entonces llegué a un ambiente realmente, pues, como muy abierto con las mujeres, ¿no? Como donde las mujeres dirigían, las mujeres tomaban decisiones, las mujeres hacían como todo el trabajo. Y bueno, la doctora Medina Mora ha sido como que digamos que cuando yo llegué, ella ya había picado muchísima piedra en el área de salud mental de adicciones, ¿no? Digamos, todas las generaciones que vamos atrás de ella hemos como continuado esta labor que ella empezó, ¿no? Desde ser directora, desde ocupar espacios que eran como muy para hombres. Entonces, bueno, fue como una gran maestra y un gran aprendizaje. Yo empecé aquí diciendo, bueno, voy a estar un ratito, pero me voy a ir al hospital. Lo mío es la clínica. Y pues ya llevo más de 20 años aquí, ya no me moví al hospital, empecé a trabajar como en la parte de investigación. Digamos que así fue como el primer momento de mi formación como investigadora. Y a partir de que ya llegué aquí, bueno, primero hice mi servicio social, luego me contrataron por honorarios y ganaba así como 3 pesos. Y llegué a una encuesta. Eso es muy interesante, porque cuando yo llegué, estaban haciendo la encuesta nacional de adicciones. Era la primera vez que se hacía la encuesta nacional. O sea, se habían hecho chiquitas, pero no una nacional. Entonces yo llegué y al principio lo que me dijeron fue, bueno, mira, hubo un error en un cuestionario. Obviamente no había toda la tecnología de ahora, entonces se hacía manita y mandaban los cuestionarios y demás, ¿no? Entonces me dicen, hubo un error y tenemos que revisar los cuestionarios. Eran 65,000 cuestionarios. Entonces mi servicio social era revisar esas preguntas que estaban mal. Estaba en un salón gigante con otro compañero con 85,000 cuestionarios. Yo decía, esto es investigar, esto está horrible, o sea, es un trabajo totalmente tedioso, administrativo, horrible, ¿no? Entonces, cuando uno es muy joven y se cree mucho, ¿verdad? No aprende mucho de la vida. Tuve la osadía de acercarme a la doctora Medina Mora y le dije, ¿sabes qué? Yo esto no me interesa, yo ya no quiero hacer investigación porque está horrible, voy a buscar en otro lado porque está revisando cuestionarios, pues no es investigación, ¿no? Digo, cuando uno es joven, luego es un poco crecido en la vida, ¿verdad? Claro, totalmente. Entonces, no, ella todavía muy linda me dijo, no, te entiendo, vas a empezar a hacer otras cosas, pero no te vayas, creo que puedes darle mucho a la investigación, quédate, vale la pena. Entonces, digamos que empecé entonces a ir a encuestar, a ir a revisar los proyectos, etcétera. Y pues dije, no, sí tiene una parte bonita de investigación. Y ya empecé como a trabajar y empezar con las líneas de investigación. Digamos que así fue el inicio.
Y después como que pues vas creciendo, digamos, primero estás como ayudante investigador, conforme vas tomando cierta experiencia, pues empiezas a tener ciertos proyectos de investigación y empecé a hacer mi doctorado, o sea, me titulé y empecé a hacer mi doctorado. Entonces, esa es otra parte muy interesante porque yo dije, quiero hacer un tema que no necesariamente era lo más querido con el Instituto Nacional de Psiquiatría, eso pensaba yo, porque mi tesis de doctorado fue sobre medicina tradicional y salud mental. Entonces yo dije, voy a entrevistar curanderos y sanadores, y, ¿no? Toda esta medicina y ver ellos cómo entienden y cómo atienden la salud mental. Entonces, cuando tú aquí haces un proyecto de investigación en el instituto, hay un comité de investigación que es el que aprueba tu proyecto, además del comité de ética. Y este comité de investigación, en esa época estaba el doctor de la Fuente, o sea, el papá, ¿no? El que era el director. Estaba Augusto Fernández Guardiola, que es un investigador en neurociencias. Bueno, ya falleció, pero era un hombre muy conocido en ese tema. Estaban otros dos, el director del hospital, estaba otro, no sé quién es, como otros más, y Maris, ¿no? La doctora Medina Mora. Y entonces tienes que presentar tu proyecto. Y yo dije, me va a colgar. O sea, yo iba súper nerviosa y dije, el doctor de la Fuente me va a decir, bueno, ¿cómo se te ocurre traernos a los psiquiatras esto, no? Dije, o sea, ya me quedé sin chamba. Entonces llegué a presentar mi proyecto. Bueno, no te puedo decir, no pude dormir muerta de nervios, me sudaban las manos. O sea, yo decía, porque además era como el comité de investigación, ¿no? Entonces ya sabes todos los mitos que hay alrededor, entonces al que le fue muy mal, a la que trató muy mal, ¿no? Entonces tú decías, bueno, ¿cómo va a estar esto? Me voy a morir, ¿no? Y la verdad es que llegué, presenté súper nerviosa, yo creo que presenté fatal, ¿no? Pero el doctor de la Fuente, digo, totalmente diferente a lo que yo pensaba, me dijo, fíjate que yo estuve trabajando cuando me formé con médicos tradicionales y creo que es muy importante que retomemos y demás, o sea, en una forma como muy comprensiva y muy interesado en el proyecto. Yo la verdad pensaba que me iba a correr, ¿no? Entonces, eso también me permitió como fortalecerme mucho y como decir, sí se puede hacer investigación que se salga de la norma, ¿no? Es decir, puedo trabajar con médicos, puedo utilizar métodos cualitativos, puedo porque me hacer un proyecto muy cualitativo y como que eso me fortaleció mucho como para permitirme hacer la investigación como yo quería. Y creo que esa ha sido una de las grandes recompensas de este trabajo, que hago lo que me gusta. No siempre uno puede trabajar haciendo lo que le gusta. Exactamente. Y entonces hago lo que me gusta y tengo mucha libertad en definir cómo quiero hacer mi investigación. Claro, tienes todo el problema de conseguir presupuesto y meter para que tengas dinero para hacer la investigación y demás, pero inicias diciendo, creo que esta es una condición importante de una necesidad que tenemos que estudiar, que puede aportar al conocimiento, sobre todo pues, desde donde yo trabajo el conocimiento social, pero lo puedo hacer como a mí me gusta, ¿no? Y que creo que esa es una ventaja que te cambia la vida. Sí. Perdón. Más o menos, no sé si te No, perfecto, no, perfecto. Aparte, sí se nota que le gusta realmente lo que hace, ¿no? Porque hay mucha gente que llega a tener, pues, lugar, relevancia, importancia, pero no les gusta. Realmente a lo mejor querían ser pintores o ser futbolistas o ser otra cosa, pero el camino, a veces las necesidades, a veces la familia los lleva ahí, ¿no? Pero a usted sí se le nota muchísimo que le gusta realmente lo que hace, ¿no? Y me llama la atención, por ejemplo, esta parte que me cuenta final de cuando tiene el comité y que realmente todo el comité para el doctorado, la mayoría son hombres, solamente hay una mujer, ¿no? En el jurado. Pero esto es como el comité interno del instituto. Ajá. En mi comité de doctorado
o sea, ya como en la tesis, digamos, en el comité en la UNAM, estaba, pues mi directora era la doctora Medina Mora, estaba, pues sí tenía más hombres también, ¿eh? Tenía 2 mujeres. Ajá. Y en esa época, ¿te acuerdas que eran 7? Ahora eran están 7, 5. sí, ahora sí. Pero a mí me tocó todavía 7. Todavía esas cosas, sí. Ajá, entonces eran 5 hombres y 2 mujeres. 2 mujeres. 2 mujeres y 4 hombres, se me acordé. Ajá. Sí, un poco. 3 mujeres y 4 hombres. Sí, todavía un poco mayoría, ¿no? En ese sentido, doctor, ¿usted considera que se hace diferente ciencia, los hombres hacen diferente ciencia y las mujeres que las mujeres? ¿O es un prejuicio social o es una realidad? ¿Esto o es más subjetivo? Uy, a ver, yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que un problema que seguimos teniendo es que, digamos, mi caso es excepcional, ¿no? Me ha ido muy bien aquí, pero la realidad es que las decisiones en la ciencia, en las condiciones laborales, etcétera, siguen siendo los hombres, ¿no? No siguen teniendo el mismo peso. Y eso lo vimos muy claro ahora todos con esta pandemia, ¿no? Muchísimas de nosotras, sobre todo, por ejemplo, las que tienen niños chiquitos, ¿no? Se han vuelto locas, pobres, o sea, es así de no puedo más, ¿no? O sea, tengo que ser maestra, ¿no? Tengo que seguir aquí al pie del cañón con el trabajo, tengo que cocinar, tengo que, y no hay como, no es igualitario. O sea, los esposos no trabajan igual. Y lo vemos en las definiciones, por ejemplo, a nivel nacional. Tú ves, por ejemplo, tú revisas quiénes son las poblaciones vulnerables y no hay nada para las mamás con hijos pequeños, ¿no? No hay ninguna forma que a ellas las puedas proteger y que digas, sigan trabajando en casa. Hay para obesidad, para diabetes, para... ¿no? Pero no hay una condición donde tú digas, bueno, si tú eres mamá y tienes un hijo menor de 12 años, sabemos que además tienes que estar dando línea clase, entonces, pues si puedes hacer tu trabajo desde casa, hazlo desde casa. No hay esa condición de vulnerabilidad, por ejemplo. Y creo que eso tiene que ver con que las decisiones las siguen tomando hombres. O sea, a pesar de que las mujeres están mucho más metidas en la ciencia, a pesar de que han empezado a poder entrar, a tomar ciertas decisiones, sigue siendo la mano, digamos, masculina la que va teniendo la última palabra. Eso creo que sigue pasando en la ciencia, en la educación, en la mayoría de las áreas, ¿no? Reconozco que cada vez hay más voz femenina, pero esto sigue siendo así. Y yo creo que ahí sí hay una diferencia. En la forma de hacer ciencia, no sé, yo creo que hay diferencias por todos lados, ¿no? Como te ciencia una mujer con cierto pensamiento que otra mujer con otro pensamiento, ¿no? O sea, no creo que el género define el cómo hace ciencia, creo que define las pautas, las políticas que se dan para hacer ciencia, no el cómo hacer ciencia, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí nos falta mucho mayor presencia a las mujeres. Sé que muchas han trabajado mucho, pero sigue esta visión y el ejemplo claro es el que te pongo de la pandemia. Sí, pareciera que la pandemia sí remarcó y desnudó mucho los roles de género y los ha perpetuado, más que modificado, pareciera que viene este reforzamiento de los mismos, ¿no? Porque sí, los papás salen y todo, pero no ve uno papás con los niños, atendiéndolos, dando clase, yendo a trabajar, ¿no? Son las mamás, en este caso, las que se han quedado en casa, ¿no? Al cuidado, haciendo 4 y sabes que es muy interesante. Y sabes que es muy interesante que mientras lo público y lo privado estaban separados, es decir, yo venía a mi trabajo, entonces mientras yo estoy aquí, pues soy Shoshana, la investigadora o la directora, ¿no? Y punto. Y llegaba a mi casa y eso pues ya quedaba como invisible. O sea, lo que yo tuviera que hacer más allá, pues ya era, o sea, había como una separación entre lo público y lo privado, digamos, ¿no?
Pero ahora eso ya se rompió. O sea, yo les decía a mis alumnas un día cotorreando que además fue cierto, que yo en menos de 3 horas estuve en un examen de doctorado de un alumno, en una conferencia en Estados Unidos, limpié mis baños y decidí que cocinaba. Sí. ¿No? O sea, digamos, en menos de 3 horas tuve todos esos roles. Sí. ¿No? Y que finalmente los tenía que cubrir todos, tenía que ser la maestra, tenía que estar en la conferencia y tenía que limpiar mis baños porque estaban hechos un asco y no había quien me ayudara, pues porque estábamos en plena pandemia y le dije a la señora que no vaya, ¿no? Para cuidar. ¿Sí me entiendes? Entonces, la pandemia lo que ha hecho es hacer muy visible esto que escondíamos como lo privado, como aquella chamba que tenías que hacer en privado, porque ahora se juntó todo. Ahora todo. Entonces, ha hecho evidente esto que tú decías, ¿no? Esta desigualdad que a lo mejor habíamos tapado un poco con esta separación de, ahorita soy la doctora Berenson y en mi casa soy Shoshana, pero están separados, ¿no? Exacto, exactamente. Pero ahora esto ha hecho como mucho más evidente. Y yo no tengo un hijo chico, mi hijo ya tiene 18 años, pero las mamás, o sea, yo veo muchas amigas que tienen hijos chiquitos y están sobrepasadas, ¿no? Por eso se dice mucho, digamos, el tema que nosotros trabajamos, pero pues que la gran segunda pandemia es todos los problemas de salud mental y eso sí han impactado de forma diferente a hombres y mujeres y por lo tanto se necesitan acciones diferentes para hombres y mujeres. Muy bien. Y doctora, ¿cómo en las nuevas generaciones de estudiantes, de personas que quieren hacer ciencia, cómo introducir la perspectiva de género dentro de los planes de estudio, dentro de las mismas aulas, en la misma academia, ya en la labor? ¿Qué retos hay ahí? ¿Cómo podemos lograr eso? Si es que se puede. Yo digo que sí se puede y que ya se están haciendo acciones, ¿no? O sea, por ejemplo, la UNAM se dio cuenta, a lo mejor podemos preguntarnos si pasó mucho tiempo antes, después, no lo sé, ¿no? Esa sería una institución, pero la UNAM reconoció que tenía un problema grave, ¿no? De condición de género. Digo, podemos cuestionarnos si lo hizo bien, mal, ¿no? Pero se dio cuenta. Y entonces empezaron a hacer algunas acciones. Y esto fue mucho gracias a la presión de los jóvenes, ¿no? Muchas jóvenes en diferentes instituciones dijeron, esto no está bien, no lo vamos a seguir, y de alguna manera fue escuchado, habrá quien me diga que no, habrá quien, pero hubo una respuesta de la UNAM, ¿no? Entonces, creo que eso ya es un gran avance, por lo menos ya no está oscuro, ¿no? Pero las generaciones anteriores ni siquiera nos hubiéramos permitido decir, oye, este maestro me está acosando, me dijo tal o cual, ¿no? Y se oyó el grito y decir, a ver, sigue pasando, no es cierto que esta universidad ya está bien, sigue pasando, siguen los hombres teniendo poder, escuchen. Y creo que esa es una enseñanza muy importante para las nuevas generaciones de los jóvenes, ¿no? Es decir, el enfoque de género no es como que meto una clase de enfoque de género, bueno, desde mi visión, ¿no? Creo que el enfoque de género tiene que ver cómo articulo el trabajo cotidiano en mi enseñanza y en mi aprendizaje como alumno. No sé si me entiendes. O sea, es decir, ¿qué actitud tomo yo como docente ante la clase y cómo también me posiciono yo como alumna o alumno ante la clase? Creo que ese es el real enfoque de género, ¿no? Es decir, tenemos las mismas condiciones, podemos trabajar en lo mismo, podemos crecer igual, mi opinión es tan válida como la tuya, si algo no me gusta, tengo el mismo derecho como hombre, como mujer de hablarlo. Es decir, la práctica cotidiana es darle este enfoque, más que meter una clase o una condición. Obviamente necesitas esas cosas y la norma para que se cumpla, pero creo que
las normas es más fácil hacerlas, ¿no? Sí. Lo difícil es cómo esto se vuelve cotidiano en la vida, ¿no? Cómo esto no tengo que decir, oye, tiene que haber enfoque de género, sino que se tiene que vivir en las aulas todos los días. Se tiene que vivir, claro, exactamente. ¿No? Esa es la parte, creo, que en la que tienen que trabajar mucho las nuevas generaciones, ¿no? No decir, oye, aquí estoy una mujer, no tendríamos por qué hacer eso. Tendría que ser la norma que estuviera esta condición todos los días en las clases. No tendrían por qué gritar, a ver, ¿qué está pasando en X facultad? No sé. Tendría que todos los días vivirse esto de forma normal. Y creo que ese es como el reto que tienen las nuevas generaciones. Aunado, a quien quiere hacer ciencia, pues sabe que es una chamba y de estar trabajando, no hay dinero para la ciencia, ¿no? Entonces, pues sí, tienes que estar viendo cómo consigues dinero, de dónde sale el proyecto, cómo le haces para tal, cómo te arreglas para conseguir que te escuchen en la Cámara de Diputados para decir, ¿saben que la salud mental no es eso? ¿Me entiendes? O sea, aunado a toda esta labor cotidiana que todas las ciencias pasan porque no tenemos dinero para la ciencia, es cierto, ¿no? Eso todos sabemos. Pues tienes que estar diciendo, y además esto dentro de una norma que no tengo que estar peleando, que tendría que ser lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, creo que el gran reto para las nuevas generaciones es hacer que esto que gritan las mujeres en cuanto a la necesidad de un enfoque de género sea algo cotidiano, no sea algo que tengas que gritar, sino que vivas en el día a día, que no tengas por qué poner el ojo porque no está bien, sino que se vive día con día. Creo que ese sería como mi visión de lo que tendríamos que hacer, ¿no? Muy bien. Y para finalizar, doctora, hagamos un poco un ejercicio ahí de imaginación. Supongamos que usted se viaja al pasado y encuentra a la doctora Shoshana cuando está estudiando, cuando quiere decidir estudiar, en este caso, psicología. ¿Qué le diría en ese momento? ¿Qué le diría que tiene que hacer para poder sobresalir en este momento, en este mundo? Pero a ver, ¿regreso como ahorita, digamos? Sí. O sea, ¿con lo que he vivido ahorita o regreso con lo que ha vivido la misma que estaba? Con lo que ha vivido ahorita, regresa y se encuentra consigo mismo. Como que me encuentro me encuentro al del viaje, ¿cómo se llama? El que fueron como varias, de viaje como al futuro. De viaje al futuro, ¿Regreso al futuro? Regreso al futuro, ándale. Me subo en su coche y voy para allá. Supongamos que usted es la doctora que viaja allá. Ajá, ok. Bueno, bueno, yo le diría a Shoshana que siguiera con la tenacidad que estuvo, que eso le permitiría, más adelante vería que sí se puede, ¿no? Que todo el esfuerzo que está haciendo en ese momento sí se puede, que no se intimide, ¿no? Porque yo sí me intimidaba en algunas cosas, como en esa época, ¿no? Entonces yo le diría, no te intimides, atrás de ti, aunque no lo veas, hay muchas mujeres que ya han trabajado, es decir, como que siento que las generaciones arriba de nosotros ya habían hecho mucho, pero no podían visibilizarlo, había todavía como mucho. Te pongo como ejemplo a mi mamá, te pongo como ejemplo a la doctora Medina Mora, y así en todas las áreas, ¿no? O sea, la doctora que hizo el Universo, ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Julieta Fierro, o sea, todas ellas, ¿no? Julieta Fierro, toda esa generación empezaron a romper mucho esto, ¿no? Y a luchar mucho por esto. Entonces, aunque ahorita pienses que no se ven muchas porque estás empezando la carrera, Shoshana, sí hay un grupo atrás que empezó a decir, las mujeres sí podemos, las mujeres tenemos las mismas facultades, podemos trabajar igual, podemos hacer ciencia igual, podemos tener puestos políticos iguales, podemos tomar decisiones iguales, y están atrás. Piensa que sí están y que sí puedes, y entonces no te eches para atrás, no te intimides. Sí va a haber un grupo que va a estar atrás de ti, te va a ayudar para que hagas lo que a ti te gusta y para que defiendas lo que tú crees, ¿no?
Y otra cosa que le diría es, yo creo que uno de los elementos fundamentales en la vida es la lealtad. Ujú. Y creo que la lealtad femenina ha permitido también como posibilitar estos cambios, y creo que ahí es un punto fuerte para seguir adelante con estos cambios. Entonces le diría, qué bueno que tienes esa lealtad, me da mucho gusto, defiéndela. Si ese principio para ti es importante, continúa con él porque te va a permitir también hacer mucho. Eso es importante. Yo creo que eso le diría más o menos. Muy bien. Y que le bajara un poquito cuando era joven porque era medio creidona, entonces hacía comentarios como el que le hizo a la doctora Medina. En un poquito más, ubícate un poquito más, ¿ok? Un poco más de humildad en esas cosas, ¿no? Sí, porque Un poco sí. más de humildad y ubícate que eres una principiante, ¿no? Pero bueno, creo que es parte de la edad, ¿no? Cuando Es uno parte está en de la esa edad. edad, es poco Científica, ¿cómo? Muy bien. Bueno, pues con esto nosotros terminamos nuestra charla. Hay que recalcar que la doctora Berenson es Premio Nacional de Psiquiatría del 2020 y bueno, nos concedió esta entrevista pues para podernos relatar también su experiencia. Entonces, espero les haya gustado mucho la sesión, la charla, todos los comentarios, sus dudas, sus sugerencias, ya saben, nos los pueden dejar aquí en los comentarios. Y pues como les decía, siempre estas listas, estas revisiones, pues siempre dejan muchos elementos. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, a todas estas mujeres en la ciencia con las cuales he trabajado y colaborado. Y que me han enseñado muchísimo, mis colegas y profesoras en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, colegas que se dedican hoy a la ciencia en el área de la historia, la filosofía de la ciencia, astrónomas, colegas con las cuales crecimos juntos. Bueno, siempre es muy bueno trabajar y quiero agradecer la colaboración de las personas que ayudaron todo con sus sugerencias, a darnos pie para este tipo de programa para iluminarnos un poco con las sugerencias. Alexia, en este caso, que nos colaboró con mucha información, ¿no? Y esperar que la próxima semana, bueno, continuemos con nuestros programas. Por mi parte es todo, les agradezco mucho la atención y nos estamos viendo para un próximo programa. Muchas gracias al equipo de Lazos Químicos, a Un Minuto un Libro y a la Facultad de Química. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias.